No, con mucho gusto. Y bueno, explícanos un poco, si de dónde estamos y... Sí, el proyecto, bueno, un poco la historia del Priorat también. Claro. Bueno, es una larga historia. Sabemos que los romanos estaban por aquí, porque al lado está Tarragona, que estaba el capital de todo Iberia de la época, que se llamaba Tarragó. Y tenemos en nuestro viñedo un muro que está parte de un camino romano, entonces no podemos tocarlo y es normal, no tocamos este muro. Y es probable que muchos de los terrazas que hay en el Priorat estaba iniciado por los romanos y durante los siglos también reparados y puesto en buen estado, sobre todo en el siglo XIX. Después, en la Edad Media, han venido los monjes de Francia, de Cistérias, y los monjes han creado el monasterio de Scala-Dei, y desde Scala-Dei han controlado toda la economía local de 7, 8 pueblos y toda la agricultura también, y esto controlaba también la viña. Esto continúa hasta el año 1835, cuando el Estado español ha echado la Iglesia de todos sus terrenos y todas sus actividades y los monasterios también. Por mala suerte, el monasterio de Scala-Dei estaba destruido a esta época. Otros han sobrevivido, pero Scala-Dei no. Y los terrenos que pertenecen todos al monasterio estaban vendidos por subasta o dados a los gente que trabajan la tierra para los monjes. Y en el siglo XIX había un fenómeno muy importante. Desde la última parte había una enfermedad de viña en Francia que se llamaba filoxera. Y filoxera empezó en Francia en los años 1865, por ahí, 70, y mataba todo el viñedo francés, todo. Entonces hacía falta vino. Y en España se ha plantado muchísimo para hacer vino, para exportar a Francia y vender en Francia para el consumo francés. Entonces, toda esta zona estaba cubierta de viña y había casi 9.000 hectáreas de viñedo en el Priorat. Y para poner esto en perspectiva, hoy hay 2.000 y al fin de los años 60 solamente 800. Entonces, lo que ha pasado después, por mala suerte, al fin del siglo XIX, en 1899, 1900, filoxera han llegado aquí y han matado todo el viñedo aquí también, no solo en Priorat, pero toda España. Y entonces estaba muy difícil después y mucha gente se han ido a las ciudades para trabajar y para vivir y el campo se vacía. Y el siglo XX estaba más complicado porque había muchas dificultades políticas, había la guerra civil, había después la dictadura de Franco. Todo esto no da impulso a hacer algo de coherente con el viñedo y no había dinero, no había nada. Entonces estaba hasta los años 70 que estaba un poco así y ha bajado mucho el viñedo. Se ha plantado un poco después de filoxera, sobre todo de cariñena, que es productivo y fácil, más fácil que otros tipos, y había siempre aquí ganancia, siempre. Pero ha venido poco y en los años 70 había solo 800 hectáreas de viñedo, entonces ha bajado de casi 90% desde la filoxera. Después, en los años 80,
ha venido aquí unas personas, sobre todo los más conocidos es René Barbier, que tenía una casa aquí y con su amigo Álvaro Palacios ha visto que había potencial en esta zona de hacer grandes vinos de muy grande calidad. En el siglo XIX los vinos estaban buenos, pero con mucho alcohol y estaban exportados para mezclar con otros vinos. Entonces no tenía una política de calidad. Pero René ha visto que había, con el terreno que había, la viña vieja que existaba, se podría hacer grandes vinos. Y con unos amigos, estaba 5 conocidos, pero había más, han hecho un vino en el año 89 conjuntos, y había René Barbier, naturalmente, de Clos-Mogador, después había Álvaro Palacios, Daphne Glorian de Suiza, que hace muy buen vino, y después Carlos Pastrana de Clos-Rodobac y José Luis Pérez de Clos-Martinet. Estos 5 han hecho un vino juntos en el año 89 y 90, y a partir del 91 cada uno tenía su propia bodega y hacía su propio vino. Y esto estaba lo que se llama la nueva ola del Priorat, el empiezo de la nueva ola del Priorat. Nosotros es un poco diferente. Yo estaba implicado en el Priorat antes, en los años 80, porque cuando yo estaba en California, un propietario de una tienda me ha dado una botella de Scala Dei, diciéndome que probaba este vino, el precio es solo $4, me parece muy bueno para el precio. He llevado la botella a Napa Valley, he catado el vino con un winemaker y hemos probado el vino y hemos dicho, es increíble, un vino tan bueno para solo $4 no puede ser. Entonces, cuando he vuelto a Europa, he visitado Scala Dei, el señor Paira a esta época. Estaba la única finca independiente. Había cooperativas, pero no había fincas independientes. El único en el Priorat. Entonces hemos empezado a exportar, mi compañía en Francia, exportar el vino de Scala Dei a Japón, a Estados Unidos, a varios otros países, desde el medio de los años 80. Esto hemos continuado también después, pero ahora Scala Dei es en las manos de Codogno, es diferente. Yo tenía entonces una compañía de exportación basada en Francia, muy implicado con los vinos españoles, entre otros había Vega Sicilia, representación, La Rioja Alta, S.A., Emilio Lustau de Jerez, Mauro, y desde el principio de la nueva ola del Priorat Clos-Mogador, también unos años con Clos-Martinet también, y Valiac. Hemos exportado a muchos países, la compañía exportaba a 50 países, y para el Priorat había sobre todo Estados Unidos, Japón y Australia y otros países, sobre todo fuera de Europa. Entonces, esto en los años 90 estaba un poco difícil porque estaba algo nuevo. Hemos presentado los vinos a la prensa, sobre todo a Robert Parker, que le gustaba mucho porque a Robert Parker le gustan vinos potentes, con alcohol, con fuerza, y como los vinos de Cabernet de Napa Valley, que son vinos muy potentes también. Y han puesto muy buenas notas, y esto ha ayudado a hacer un movimiento y interés del mundo del vino para el Priorat. También muy poco tiempo después las autoridades españoles han visto que el Priorat es especial y han dado al Priorat la calificación especial, que es el DOQ, Denominación de Origen Calificada, que es DOC en el resto de España, y hay solo Rioja y Priorat que tienen esta calificación. Entonces ya las autoridades saben que algo especial estaba pasando aquí. Entonces, esto es la historia. Poco a poco estaba creciendo el interés para el Priorat.
Y en el año 97, René Barbier me dice, Christopher, hay un terreno a vender cerca de Gratallops y me parece muy bien. Entonces hemos visitado y este terreno es Clos Figueras. Después hemos visitado la dueña, que es una viuda que vivía cerca de Barcelona, y hemos negociado para comprarlo. Y al principio hemos comprado 10 hectáreas de viñedo, un poco al norte, 2 kilómetros de camino desde Gratallops, pero dentro de la comarca Gratallops. Y un suelo de pizarra, que es el suelo clásico del Priorat, que se llama Licorella. Entonces hemos comprado 10 hectáreas, había unas viñas recuperables porque estaba abandonado el viñedo, pero hemos recuperado unos rayas de cariñena y había también olivos y bosque. Entonces hemos preparado las terrazas, hemos plantado también más viña en el año 98. En el año 2000 hemos comprado más terreno al lado, que es vecino a Clos Figueras, el mismo bloque. Y esta parte tenía viña vieja. Entonces hemos empezado a hacer nuestro vino a partir del año 2000. Clos Figueras 2000 estaba el primer año de nuestros vinos. Y esto es un poco la historia. Poco a poco, gracias a la compañía que yo no tenía en Francia, había las redes de distribución ya en sitio y hemos exportado desde primera cosecha. La primera cosecha hemos hecho en Cosmogodo y el segundo también. Y a partir de 2002 hemos comprado el edificio que es al lado de este y hemos alquilado este bodega que pertenece a un grupo de jóvenes que se llaman los WIT, pero había solo 8 barricas, entonces mucho sitio para alquilar más espacio para nosotros. Y en el año 2011 teníamos la posibilidad de comprar este sitio y también el restaurante que es al lado. Entonces ahora tenemos primero en 2002 la parte de vinificación y el huerto donde hay nuestras verduras y pollos y gallos. Y después en el mismo año hemos comprado esta parte con parte del jardín y al fin del año 2011 el restaurante y el resto. Entonces tenemos ahora todo el edificio. A través de esto, sobre todo el restaurante, el tema de enoturismo es muy importante para nosotros. Hemos construido unas habitaciones encima para bed and breakfast. Entonces, y hacemos restaurante, cocina sencilla, pero de un producto de calidad. Y cuando podemos, las verduras vienen de nuestro huerto y también los huevos y esto. Claro. Muy bien, esto es más o menos la historia. Y continuamos, exportamos más o menos a 23 países, unos lejos. Hemos enviado este verano a Nueva Zelanda. Vamos ahora a enviar un poco a Australia, Japón cada año, después a Brasil, México, Estados Unidos es muy importante y también los mercados europeos. Suiza es el más importante, Alemania también, después hay Bélgica, muy importante, Holanda un poco, Austria un poco, Suecia, Inglaterra, Irlanda, varios países. ¿Y aún seguís con la empresa? ¿Seguís con la empresa? No, ahora la empresa que tengo participación pequeña, pero sobre todo Vega Sicilia y Emilio Lustau de Jerez, que son propietarios de la empresa, pero continúa, se llama Eurovin, basado en Burdeos y continúa a exportar vinos de Francia y de España.
en muchos países. Y ahora con todo esto del COVID, muy difícil a la hora de exportar. Exportar no tanto, no tanto. Yo creo que nuestras cifras de exportación va a ser casi lo mismo que el año pasado. Hay unos importadores que dependen mucho de restaurantes que sufren, es seguro, y no compran, pero hay otros que son más orientados con tiendas y como la gente no para de beber vino, por suerte, exportamos a estas compañías sin grandes problemas. Entonces, y hay mercados que antes estaban muy lentos que se han despiertado, que son mucho más ánimo que antes. Entonces hay unos menos, otros más, entonces hay un equilibrio en las exportaciones. Ostras, pues yo estoy encantado con todo lo que me has contado. Es que Sí. al final era un poco el resumen que queríamos, ¿no? Sí. De saber la filosofía. La filosofía, sí, la filosofía. Aquí, bueno, creo que ya se ha hablado de los vinos. Cuidamos mucho los vinos, tenemos muy buena anóloga y toda la crianza está haciendo en esta bodega, que es muy vieja, probablemente 300 años, algo así, y perfecto por la humedad y la temperatura para enviar vino. Esta parte aquí, siempre en barricas de 500 litros, roble francés de la mejor calidad posible y una tina de madera también de Francia de 2000 litros y experimentando con una ánfora aquí para ver cómo va esto. Quizás en el futuro compramos más ánforas también. ¿Sí? A ver, experimentamos. Pues ha sido un placer y siempre preguntamos la última pregunta, que sería el vino para Christopher Canán. Al final el recorrido que puedes tener, pues el vino nuestro. Representa? ¿Qué representa? Para... Bueno, el vino, bueno, es un producto que ayuda mucho a la comunicación. Es un bebida histórico de 3000 años o más, no sabemos, pero va muy lejos. Es parte de la civilización actual, de nuestra civilización, y lo que es muy agradable es que acerca a la gente y ayuda a la comunicación entre las personas, y será bien que unos políticos también beben más vino, será. Sí. Entonces es un producto que da alegría, y que es interesante. Hay cosas que me interesan mucho en la vida, son los idiomas, los viajes, la historia, la geografía. Y en este mundo del vino hay todos los cuatro. Entonces viajo mucho, la geografía es parte del entendimiento del vino, la geología también, y después la historia es lo que hay actualmente. La historia es muy rica en el mundo del vino y hay una evolución muy rápida dentro de este mundo. Entonces hay esto, y es un producto de consumo, entonces un producto que tiene buen gusto y una variación increíble en el mundo de diferentes tipos de vinos de diferentes zonas. Cada zona produce su vino con sus cepas y esto es lo que es bonito. Y lo que es todavía más bonito es aprendemos cada día. No paramos de aprender. Y hay 50 años que soy en el mundo del vino y aprendo todos los días. Y catamos nuevos vinos todos los días y todos los años hay nueva cosecha. Entonces no paramos. Ha sido un placer, Cristo. Gracias, un placer también. Gracias por todo. Gracias.